Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Autóctonos NL, todos los sábados de 1 a 2. Bienvenidos a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de la transmisión en vivo por Facebook. Ya saben, la cuenta que es Radio UPG, ahí nos pueden escuchar y nos ven. Y a las personas que nos escuchan a través de la radio en línea, que es www.upg.mx, ¿verdad, Ceci? Así es. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos nuestros radioescuchas y a todas las personas que nos ven por Facebook. Aquí a su programa de Autóctonos, como ya lo dijo Abra. Les voy a pasar las redes para que ustedes nos sigan, para que compartan el programa, le den like y nos puedan dejar su comentario. En la transmisión en Facebook estamos como Radio UPG. En Twitter estamos como Radio UPG Oficial y en Instagram Radio UPG Oficial, en YouTube Radio UPG y la radio en línea, que es muy importante, www.upg.mx. Los teléfonos en cabina aquí son el 8186-03-3602 y 8186-03-3603 para que también ahí los tengan a la mano por si quieren hacer una llamada o igual comentarnos, mandarnos algún saludo. Ahí vamos a estar en vivo, entonces todo lo podemos leer al instante. Así es, porque el día de hoy tenemos a un invitado especial, muy especial para todos nosotros. ¿No lo ven aquí? Sí, no está aquí presencialmente para las personas que nos están viendo por la transmisión en vivo por Facebook, pero sí lo tenemos en línea, sí, para que lo escuchen y lo conozcan, que es una persona que a mi persona lo aprecio mucho y es una persona que realmente sé que tiene mucha información y sé que conoce mucho y creo que nunca vamos a terminar de aprender. Y para presentarlo es el profe, el licenciado Armando Padilla. Profe, ¿cómo está, profe? Muy bien, Abraham. Aquí con el calor. ¿Qué tal allá en la Ciudad de México, profe? Pues sí, está haciendo igual, pero no comparado con ustedes. Sí, aquí sí estamos aguantando el calor un poquito más fuerte. Canícula. Sí, y realmente, o sea, aunque uno esté en el clima, se siente el calor feo. Imagínense a qué tal grado estamos. Oiga, profe. Sí, me imagino. Adelante. Le hice ahorita la invitación porque estábamos viendo y estábamos aquí platicando. Nosotros siempre en el programa de Autóctonos NL siempre traemos, por ejemplo, muchos invitados, que es lo que es el talento, toda la información tanto de los juegos, tanto de la cultura, referente a Nuevo León, pero también hablamos de lo que es en otros estados, en otros lugares. Entonces, como comentábamos ahorita, sabemos que usted es una persona de mucho conocimiento, de mucho saber en cuanto a los juegos, en cuanto a la cultura mexicana, que es lo que va muy referente al programa de Autóctonos. Y bueno, estábamos viendo que en el libro que nosotros tenemos de los juegos y deportes autóctonos y tradicionales de México, uno de los compiladores, de los fundadores es usted, junto con otros 4 compañeros. Así es. Bueno, profe, no sé si nos quiera contar de la cultura de allá de la Ciudad de México, profe. Que nosotros la semana pasada estuvimos hablando acerca de los museos. Allá de la Ciudad de México, ¿cómo ve ahorita la cultura? ¿Cómo se transmite allá? Porque me imagino que en diferentes estados se transmite la cultura de manera diferente, de manera... digamos que como cada quien tiene su diferente, no sé, cultura, su diferente tradición, allá en la Ciudad de México tiene otra manera de vivir sus culturas, las tradiciones, ¿no? Sí, totalmente diferente a lo que respecta a otros estados de la República. En lo que se refiere en términos culturales, el juego, pues aquí ha revivido más que nada en la Ciudad de México. Y hasta no hace mucho, unos 7, 8 años más o menos, solamente un grupo de gente que vive en la zona de Milpa Alta son los que más, de manera más animosa y más asidua, conservaron muchos de los juegos tradicionales básicamente.
Oye, profe, ¿y cómo fue que usted entró a esto de los juegos, de la cultura? ¿Cómo fue que le inició el gusto por todo esto, profe? Bueno, yo en lo personal mi formación es el área de sociología y yo venía trabajando ya anteriormente dentro del sector cultura y trabajaba con grupos indígenas, básicamente. Entonces hubo la oportunidad de coincidir con la profesora Álida Zurita, que fue mucho tiempo la presidenta de esta federación, y conjuntamente, pues no sé si fue casualidad o fue algo ahí que se manejó en términos de fuerza, porque básicamente ella y yo iniciamos esta tarea de rescatar principalmente los juegos de pelota, inicialmente. Ya después, pues nos veíamos a la tarea de empezar a conocer la existencia de otros juegos que no fueran el juego pelota. Quiero referirme al juego pelota como sus diferentes modalidades existentes en toda la República, no solamente aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México solamente había 3 variantes, básicamente producto de la carga histórica y cultural de los migrantes de origen oaxaqueño. Entonces ellos traían 3 juegos de pelota y durante mucho tiempo, desde 1932, ya los practicaban en diferentes llanos de la Ciudad de México, andaban peregrinando para buscar un sitio que les permitiera jugar sus juegos. Eran 3 juegos de pelota que todavía se siguen practicando en la Ciudad de México y obviamente en la capital o en el estado de Oaxaca, básicamente. Oiga, Ya profe, después, y por ejemplo, bueno, a lo que nos comenta usted de ver esto, lo de los juegos, de la cultura, ¿qué pensaba al ver que México, bueno, así creo yo que como todos pensamos, bueno, por ejemplo, en mi caso personal, yo siempre como que tuve la idea de que no, pues los juegos más tradicionales es el trompo, la canica, el valero, el voto, jugar a las escondidas, a los congelados, al avioncito. Entonces, ya el descubrir una amplia gama de juegos y decir, no son juegos extranjeros, o sea, son juegos mexicanos. Y por ejemplo, como usted que nos estaba comentando de los juegos de pelota, o sea, a lo mejor uno veía la cultura de aquí de México y lo veías así como que algo que, mira, pues ahí está la cultura, pero pues era de cazar, de alimentar, de esto, del otro, aquello, pero también se vivía mucho los juegos, ¿no? sí, así es. Precisamente aquí muchos de esos aspectos nos llevó a ir definiendo cuáles eran tradicionales y cuáles eran de origen mexicano. En ese sentido, pues muchos de los legisladores que después hubo una consulta sobre este aspecto, le denominaron ellos autóctonos porque se refiere la palabra al origen, y en este sentido por eso se llama Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales. En ese sentido manejamos esta dualidad de los juegos meramente que son propios de México, que son muchos, es una larga lista que se pudiera decir o enumerar, y luego tenemos los tradicionales. Los tradicionales muchas veces son aquellos que se han ido generando y transmitiendo en el mundo y que han llegado con los grupos de migrantes extranjeros. Durante todo el proceso de colonia vinieron algunos juegos, ¿no? Y bueno, no podemos decir que México ha sido un país que ha recibido a los extranjeros aquí, ¿no? Ajá. Muchos de ellos tuvieron que irse yendo a poblar el poblamiento de México, que tuvieron que poblar grandes zonas del noroeste, del Golfo. Entonces México tiene una gran riqueza en ese sentido porque las aportaciones no solamente son hispanas, ¿no?
son francesas, son italianas, son de origen afro, Sí. africanos, ¿no? Entonces tenemos una riqueza terrible. Agrégale a esto todo lo que ya existe en los grupos indígenas, que tenemos como 56 grupos indígenas vivos y 62 lenguas, pues es una maravilla lo que tiene México, ¿no? Wow, sí, es demasiado. Y profe, ¿de dónde nace la idea de hacer un libro en donde van a estar poniendo todos los juegos, las características? ¿Cómo se les vino esa idea? Pues mira, precisamente esta idea se nos vino por esta necesidad de conocer. Ujú. De hecho, pues ya la federación se ha encargado de no solamente de enseñar, ¿no?, sino de promover y difundir. Entonces, en este sentido, la tarea principal de la federación, que era promover y difundir los juegos, pues esto nos llevó a la tarea de investigación necesariamente, ¿no? Entonces, había dos opciones para investigar. Una, ir a los lugares donde se practicaban los juegos, y dos, a través de los encuentros nacionales, que es un evento muy bonito que todos los muchachos han vivido y que han conocido y que se les ha transmitido una serie de conocimientos, los que están integrados en la federación. Y bueno, a través de eso, aprovechar el momento, en el caso de los encuentros nacionales, para adquirir ese conocimiento y trasladarlo por escrito o a través de una grabación, entrevistar a las personas conocedoras de estos juegos. Y claro, al verlos ahí en el momento de su presentación, pues era necesario también tomarles un registro fotográfico, ¿no? Y la otra era estar dentro de las comunidades donde ya había una relación muy buena, donde nos permitían estar, porque no es fácil acceder a una comunidad tradicional de origen rural o de origen indígena, porque no cualquiera puede penetrar a estas comunidades. Y en ese sentido, donde nosotros ya teníamos acceso, nos permitieron también investigar y preguntar a los viejos sabedores de todos estos conocimientos, para empezar a estructurar una idea más o menos de lo que existe en el país sobre juegos lúdicos principalmente. Porque sí, profe, comenta algo muy interesante, que es de los encuentros nacionales. Realmente a mí, cuando me tocó ir al primer encuentro, que fue en Tabasco, no mal recuerdo, hace varios años, ese encuentro me llamó mucho la atención y me enriqueció, como comenta usted, de mucha información. O sea, ¿por qué? Porque veía, estaba en un estado que no conocía y estaba con gente que desconocía totalmente, hablándose de los otros estados, pero se sentía, ahora sí, como dicen, una fiesta sana. O sea, porque volteabas por un lado y veías a los compañeros de pelota purépecha de Michoacán, veías a los compañeros de la pelota mixteca de Oaxaca, veías a compañeros de la Ciudad de México, a otros compañeros, cada quien usando sus propios materiales, sus propios juegos, pero al final de cuentas todos conviviendo para un mismo fin, para un mismo objetivo, que era el impulsar los juegos. Sí, así es. Lo más rico de todo esto, la aportación que han dado todos estos grupos, es esa riqueza, es cultural, sí, porque es cultural totalmente. Y bueno, lo más importante es esa fraternidad que se da en estos encuentros, porque ahí ya no hay diferencia social. Sí. Saben que son indígenas, saben que hay muchachos que no son de las áreas indígenas, sino totalmente, a veces son de las áreas rurales, o algunos de las áreas rurales, pero que no son indígenas. Y entonces, en ese sentido, pues estas aportaciones que se dan, ¿no?, estas convivencias, son muy ricas, ¿no? Porque ahí comparten sus conocimientos unos y otros, y eso le ha dado una fuerza muy importante a la federación, ¿no? Que esos que tienen este conocimiento lo han
dado a conocer a otros muchachos, a otros jóvenes que les ha gustado mucho la práctica de los juegos autóctonos y tradicionales. Porque fíjese, profe, una de las cosas muy interesantes aquí en Nuevo León, muchas de las personas que han conocido a las escuelas a las que hemos ido a impulsar lo de los juegos, siempre mucho de la generación nueva de hoy en día, siempre piensan que el juego nosotros lo inventamos o que el juego tiene, ¿qué te gusta, Ceci? Unos 2 años. Unos 2 años. Que nos dicen, oye, este juego es nuevo porque no lo conocían. Sí. Entonces, a veces sí nos da un poquito también como que de dolor ese sentimiento que dice uno, hijo, eso, o sea... Que ya tiene mucho tiempo y apenas lo van conociendo actualmente. Y eso porque a lo mejor lo metieron a alguna escuela. Ajá. O ya sea que lo conocieron con algún familiar. Entonces sí nos dicen eso de, ¿a poco este juego ya existía? Sí, y siempre se van con ese sabor de boca que hasta ahorita no he escuchado, como por ejemplo un niño o una persona que no le haya gustado uno de los muchos juegos que hemos expuesto. Sí, así es lo más interesante de todo este proceso social o sociocultural, digámoslo así, de estos intercambios, ¿no? Entonces aquí, volviendo al inicio de la pregunta que ustedes hacían y de la introducción sobre la cultura, pues es parte de la cultura que se integra no solamente a la cultura regional, ¿no? O a la cultura estatal o municipal, ¿no? Sino también a una cultura nacional, que pudiéramos decirle. Ahora, esto no solamente se queda en México, sino lo más interesante es que esto también ya se da a través de una serie de movimientos a nivel internacional. O sea, en otros países del mundo, estos grupos que también son portadores de juegos, no les llaman autóctonos, porque todavía no les interesa discutir este concepto. Solamente en México lo manejamos, pero ellos sí lo manejan como juegos tradicionales o juegos ancestrales. Entonces, pues ya refiriéndose a los juegos ancestrales, vemos que ahí hay una carga histórica muy fuerte, ¿no? De herencia cultural, y entonces pues México se puede ir adaptando a esta serie, pero lo que quiero decirles es que México es pilar fundamental en cuanto a esta expresión de los juegos tradicionales, ancestrales o autóctonos. Pues es pilar, es pionero en el mundo. La Federación es pionera en este sentido. La Federación tiene otra cualidad, miren. La Federación es reconocida como un organismo dentro del deporte nacional. Esto es importantísimo. Aquí se ha dirimido y se ha visto mucho el aspecto del aspecto del racismo, ¿no? De que dejan feo a los indígenas, ¿no? Esto, no se crean, fue una batalla muy fuerte que dimos los pioneros para que ya no se prejuzgara en el deporte moderno, porque ustedes saben que el deporte moderno es competencia, es dinero, es otras cosas, ¿no? Así es. Y en el deporte autóctono tradicional, pues ahí no hay nada de eso, ¿no? Sino sí ya se da la competencia, pero no se da tan fuerte como otros deportes muy interesantes, ¿no? Porque fíjese que, profe, hubo algo muy interesante que comenta usted, que sí es cierto, y me tocó vivirlo hace 3, 4 años, que nos tocó ir a un encuentro nacional. Nosotros llevamos un grupito de niños, de adolescentes, de los muchos que nosotros teníamos, hablaban dialecto otomí. Entonces, yo siempre, yo era el maestro de ellos, todos ellos eran mis alumnos, y yo siempre les trataba de recalcar, le digo, es que siéntete orgulloso, o sea, porque tú estás hablando tanto el dialecto como otra lengua, como otra lengua, le digo, tienes, le digo, yo les decía a los muchachos, yo les decía, es que ustedes tienen el cerebro más grande que nosotros, le digo, porque ustedes hablan otros dialectos. Pero ellos les daba pena por cuestiones de, como comentaba, de que a lo mejor de discriminación. los discriminaban porque dicen, no, es que hablan otro dialecto y no lo entendemos y no se le entiende. Y qué raro están hablando y no sé qué. Raro. Entonces
cuando vamos al encuentro nacional, ellos ven a otros niños, a otros compañeros, incluso maestros, que hablan otros dialectos y hablan 2, 3 dialectos y lo exponen, les pasaban el micrófono. Tengo bien presente esa imagen, profe, que expusieron, si no mal recuerdo, creo que los compañeros de Chihuahua con los niños tarahumara, y luego siguieron los compañeros de Michoacán con la pelota purépecha y hablando en dialecto en Veracruz también. Y los niños que nosotros traíamos, los adolescentes, estaban todos callados con la boca abierta. Y yo les decía, ya ven, o sea, no tienen el por qué a sentirse mal, el por qué avergonzarse de sus raíces. Al contrario, miren, o sea, cómo están destacando y no se quedaron nada más con la idea de oye, ¿sabes qué? Es que hablo otro dialecto, pero si no es el inglés, si no es otro, que no sea de otro país, entonces pues sí me siento mal. Sí, porque aquí en este programa es como lo que usted decía, profe, que México es muy rico en cultura, entonces tiene muchas cosas que dar, muchas cosas que ofrecer el mismo México, y muchas veces nos vamos a otro país o a otro lugar fuera de México, que porque allá están unos bonitos paisajes o porque allá unas bonitas están playas, unas bonitas iglesias, etcétera, pero México es muy muy rico en cultura. Y es por eso también que hablamos de los juegos, de los orígenes de algunos de los juegos, pero que mejor que usted, que también ha estado inmerso en todo esto, que nos pueda contar desde toda su experiencia, como nos ha mencionado ahorita. ¿Usted qué tan importante o qué les puede decir a las personas que nos están viendo y escuchando acerca de la cultura? ¿Qué tan importante es seguirla promoviendo? ¿Qué tan importante es que los niños actuales la sigan conociendo, todo esto de México? Pues mira, aquí es cuestión de meterse en los temas educativos. Y porque bueno, quienes dirigen la educación en México tienen la responsabilidad no solamente de la parte de educación, sino de cultura, porque la Secretaría de Cultura sigue dependiendo de la Secretaría de Educación Pública. Yo, como trabajé en ambos sectores, en educación y en cultura, entendí bien toda esta parte, esta dicotomía que se sigue manejando, pero entendí también que muchos de los aspectos culturales no se dan, por un lado, en el reforzamiento propio de la cultura o de la cultura propia de los grupos que tienen el origen de esa cultura, y la otra en los diferentes grupos sociales que no son indígenas o que no tienen estas cargas culturales muy fuertes, que es todo el resto de la sociedad mexicana, ¿no? Que también es una estructura social muy compleja. Sin embargo, lo que la Federación se propuso en este sentido fue ese reforzamiento de inicio, que la gente que jugaba a esto en sus comunidades de origen, porque las tenían muchos juegos los tenían escondidos, ya no los practicaban, les daba pena. Y más pena les daba, y Abraham te lo puede decir, les daba ponerse para jugar la pelota purépecha, no vestían el traje de manta y la faja, ¿no? Sí. Así es. No lo vestían. Yo tengo algunas fotos en blanco y negro donde están jugando totalmente con ropa casual, ¿no? Sí. Oye, Pero, profe, y bueno, una de las cosas que nos gusta mucho hablar y comentar aquí en el programa, que usted, bueno, ahí me va a hacer segunda, de todos los estados, me imagino, que de los que ha ido, que diga usted, no, hombre, ¿qué comida le haya gustado? Que diga usted, no, hombre, es que de la tradición de este estado, de este lugar, siempre me ha gustado mucho ir a comer, a degustar esta comida. Pues mira, hay mucha. La riqueza no solamente es la cultura, se liga, yo la ligué también, no solamente con la danza, con la lengua, con la música,
con las creencias de carácter religiosa, no, yo investigaba esos aspectos, ¿no? Pero cuando voy descubriendo la gran importancia de los juegos existentes, pues todo está vinculado, ¿no? El juego, la comida, la música, la vestimenta, Sí. la lengua, la música, todo está vinculado, así te lo digo. Entonces, cuando yo iba, por ejemplo, a Sinaloa, que no hay grupos, allá nada más están los mayos de Sinaloa, Ajá. pero ellos son muy aparte, ellos no tienen juegos ahorita tradicionales, ya no los conservaron, pero sí, por ejemplo, todos los mestizos de Sinaloa, que conservaron el ulama de cadera, de antebrazo y de brazo, Uh-huh. pues lo practicaban mucho, y bueno, ir a despertar el juego de los tres ulamas en Sinaloa, conllevó un trabajo muy fuerte, ¿no? Sí. Y conlleva un trabajo de conocer, de estar en el terreno, de estar en las comunidades, obviamente de partir y del gusto, sobre todo de la comida sinaloense, es excelente, excelente. La carne, los mariscos, cocinar los mariscos es otra cosa, ¿no? Pero no solamente se queda en Sinaloa, ¿no? Sí. Yo te puedo decir que me voy a la Huasteca Potosina y ahí con los niños náhuatl y tenec degustamos siempre al término de cada jornada, de cada encuentro de juegos autóctonos tradicionales de los niños tenec y náhuatl, degustamos del famoso sacadui, un tamalote de 40 kilos, ya te darás cuenta, Sí. que no lleva pedacitos de carne, ¿no? Ni de cerdo, ni de gallina, lleva piezas auténticamente no alas, sino piernas, muslos, pedazos de pechuga del pollo o de los pollos y de trozos grandes de carne de puerco. Así es que ya te puedes imaginar cómo degustamos ahí entre todos eso. Ya hasta Y nos imaginamos y hasta ya nos dio hambre. ¡Qué rico! Sí. Ahora te vas a Oaxaca y con los muchachos de allá, con los mixtecos y zapotecos, Ajá. pues las famosas tlayudas, ¿no? Ah, Las sí, esas sí. como tostadas grandes que les llaman las pizzas mexicanas. Pues bueno, el queso oaxaqueño, que es enredoso, No que le lo tocó ponen comer, aquí a que profe, se funda, los tacos de ahí, chapulín. Sí, no, ponle todos los ingredientes que están ahí, las famosas picaditas que son como los sopecitos. Sí. No, y luego agrégale que ya terminando el juego, te avientas un mezcalito. Qué rico. Sí, y la bebida está igual, ¿no? En Sinaloa pues es la cerveza, en Veracruz es el clásico torito o el clásico aguardiente de caña que te dan, ¿no? O sea, he probado todas las bebidas nacionales como no te imaginas, ¿no? Qué padre, o sea... Y la comida es decir eso. excelente. No he bajado de peso, bueno, bajé ahora 7 kilos, pero en ese entonces sí iba subiendo mucho de peso por todo lo que comía después. En todas las regiones hay diferentes guisos. Obviamente yo aprendí a hacer algunos porque a mí me gusta cocinar y aprendí a cocinar varios, unas mojarritas metidas pescadas en el papaloapan, metidas y rellenadas con jitomate, chilitos, epazote. Le pones una cubierta de maíz como tortilla y le cierras como una empanadita y las pones en el comal de barro. No, hombre, ahí adentro se fríe la mojarrita. Sí. Entonces cuando ya está lista para comerse, abres la empanadita y le pones su salsita y te la comes. Ya no ¿Te se imaginas eso? Salió la guiosa. No, cuando te dan antes de que ese es el pequeño almuercito, pero antes te dan tu lechita fresca de vaca y aparte tu calabacita recién hecha, endulzada, ¿no? Entonces tú cuchareas tu calabaza y te avientas un sorbito para quitarte lo dulce de leche fresca. Entonces son manjares, ¿eh? Sí, Te lo juro que México tiene una gastronomía
tremenda, muy, muy grande. Yo creo que por eso la UNESCO no dudó en nombrar a México en su gastronomía como patrimonio de la humanidad. Sí. Estuvo muy bien, Sí, porque así he ido a varias partes con los Oxiles. Ajá. También estaba ahí comiendo en una sillita que sí, pues hay que tener equilibrio para sentarse porque son como de niño, pero muy fuertes. Y alrededor del comal, del comal de barro, ahí están los frijolitos, el queso, la salsa, y luego está la plática ahí, y luego al terminar te dan tu clásica bebida de fruta, el ponche. Entonces te imaginas, Abraham, te imaginas, compañera, todo lo que disfrutamos. Esos son los pagos que te da el estar con estos grupos. No, porque nosotros no recibimos remuneración alguna, económica no, sino es la gran satisfacción de estar con ellos y de contribuir a que esta riqueza en México de carácter lúdico no se pierda. Fíjense, profe, bueno, a todas las personas que nos escuchan y nos ven, está con nosotros en línea el profe Armando Padilla, uno de los fundadores del libro. Nos están comentando aquí, saludos, bueno, a Flor Reyes, a David Tello. María Dolores nos pregunta que cómo se llama el libro. Aquí para si nos está viendo por Facebook, se llama Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de México. Ese es el libro del cual el profe nos está comentando y es uno de los fundadores. Saludos a José Ángel, que nos están ahí viendo, nos están ahí mandando saludos. Y profe, ahora profe, una pregunta. ¿Sí? De los lugares a los que ha ido, tanto los encuentros como las competencias, ya sea de destreza mental, de pelota purépecha, de demás competencias, una anécdota que nos pueda contar, que diga usted, no, hombre, esto fue muy chusco, muy divertido, que nunca se me ha olvidado y nunca se me va a olvidar, que es como que siempre a uno le marca mucho una historia, que no, hombre, yo me acuerdo que estaba, no sé, en este estado y pasó algo chusco, pasó algo así curioso que nos llamó mucho la atención, pero queda marcado para siempre. Pues hay muchas anécdotas, demasiadas. Yo creo que ya mucha gente me ha dicho que escriba un libro de todas estas vivencias que hemos tenido, ¿no? Porque realmente todo lo chusco es cuando rompes el turrón con la gente misma que practica estas actividades. Cuando rompes el turrón con ellas, olvídate. No, ya es otra cosa. Por ejemplo, algo chusco que a mí me gustó fue de un encuentro nacional en Veracruz, donde fueron los jugadores del Distrito Federal de la Ciudad de México, de Sinaloa, de Nayarit, los huicholes. Los huicholes, cuando ellos empezaron a introducir en esta actividad, llegaron un poquito reservados, pero cuando rompimos el turrón con ellos, se integraron de una manera fantástica, ¿no? A veces se da que, pues sí, la presión de venir de sus estados, bajar de sus comunidades, que a veces son como 5 o 6 horas para llegar a la capital de su estado, ¿no? En algunos casos. Y luego de ahí esperar para que los lleven a unos 7, 12 horas más hacia donde es el punto del encuentro nacional. Son largas distancias las que tienen que recorrer, ¿no? En este caso, cuando fue el encuentro de Veracruz, estaban muy contentos los huicholes, la verdad. Porque una de las profe, que es una de las cosas que a mí me marcaban mucho o nos decían mucho, nos comentaban. Bueno, antes que nada, un saludo a Alex Alma de Tigres, que nos escucha y nos ve. Muchas gracias por compartirlo. Por compartir, Alex. Profe, una de las cosas que nos decían es que como son encuentros nacionales como este, como el otro, bueno, a mí me tocó mucho escuchar que decían, no, pues es que los tratan bien padre en el aspecto de que pues casi todos viajan en avión y que los van con toda la comida del mundo y esto y lo otro, pero sin tener la idea, como comentaba usted, de los huicholes. Me tocó escuchar también historias de compañeros de Chihuahua, de cómo viajaban
Pero Sí. a veces nos tocó a nosotros también viajar a Michoacán en una minivan, y íbamos como casi 20 cuando caben unos 12 más o menos, y íbamos todos apretados, pero realmente no vamos por el gusto digamos que de la competencia, sino el gusto de la convivencia y de seguir esparciendo y seguir impulsando más los juegos tradicionales, los juegos autóctonos. Y fíjese que luego me tocó mucho escuchar eso, que nos decían, no, pues es que nos manden en avión y el otro, y a veces la gente no sabe o desconoce un poquito en cuanto a esa cuestión de que a veces uno tiene que andar boteando. Sí, todas las cosas que hay detrás para poder hacer esto posible. Porque se ve muy fácil ya en las fotos cuando uno ya viaja en el autobús, o en otro estado, cuando anda en el otro estado, exactamente, pero no sabe todo el trasfondo de cómo se llegó a eso, qué se gestionó, con quién se tuvo que hablar. Porque imagínense, si cuando van de vacaciones, todo lo que se gasta, ahora llevar más gente, así es, que tenga que llegar a hoteles, etcétera, la comida, todo, tiene un trasfondo ahí. ¿Le tocó mucho eso, profe? Sí, por ejemplo, a los niños de Chihuahua, una vez llevaron a niños de Chihuahua de algunas comunidades que fueron seleccionados, porque allá hacen un selectivo, en el cual yo estaba allá en la sierra de Chihuahua, en Krill, en la estación Krill. Exactamente ahí es el punto donde se hace el evento, donde todas las comunidades, porque hay un encuentro para jóvenes y niños. Nada más que a los niños es más difícil manejarlos, entonces prefieren llevar a los jóvenes, porque son un poquito más aguantadores, ¿no? Sí, pero fíjate, desde pedir el permiso a los papás para que los dejen ir, porque son muy desconfiados. El que entre ellos se respeten como de la misma etnia, el que los profesores tengan que cuidarlos, ¿no? Y luego el que se aguantar los viajes que no son en avión, la verdad, son en camión, en autobús, entonces es muy pesado. Entonces en el autobús tienes que estar ahí viéndolos que coman, llevar algo para que coman, beban, llevar un botiquín por si a alguno le duele el estómago o la cabeza. Estar cuidándolos realmente es un trabajo muy arduo, ¿no? Por eso yo admiro mucho a mis compañeros de todos los que están en los mandos de dirección y responsables, porque se comprometen muy bien, y hasta ahorita no ha habido ningún evento negativo para la federación, ¿no? Entonces esto es lo más bonito, porque es el compromiso de participar, de dar a conocer, y no es tanto como decías tú, Abraham, de competencia, ¿no? No, para nada. Sí se compite, pero no es una competencia así de que voy a ganar. No. Ahí es de competir para divertirse, básicamente. Salvo ya algunos eventos más instituidos, como es el de pelota purépecha, donde ahí sí hay una competencia, pero al final siempre hay una confraternidad entre todos, y es lo más bonito, ¿no? Entonces, estos niños de Chihuahua no conocían el mar. Entonces esta anécdota me gustó, es maravillosa, porque en Veracruz llevarlos al mar a los niños y no traían traje de baño, que era lo peor, ¿no? Pues ellos jamás imaginaban que iban al mar a meterse al menos los pies, ¿no? Porque nadar no saben, más que en río. Entonces se les compró unos trajes de baño, que por ahí también tengo unas fotos, unos trajes de baño fosforescentes. Pues se veían muy curiosos, ¿no? Y varios señores de los turistas mexicanos y nacionales que iban a ir, oiga, ¿por qué les pusieron esos trajes fosforescentes? Pues es que no habían otros. A veces que pensamos que se los habían comprado para que no se perdieran. No, nos empezamos a reír, ¿no? Todos ahí. Pero sí, realmente... Ahí en la noche, ahí ya sabe, el que ande corriendo, que trae un brilla. El que brilla, ese es de nosotros. Ya sé. Sí, no, inclusive con el dedo tocaban el agua y se le metían una gotita de agua de mar en la boca y les sabía salada. Entonces, no, el agua de los ríos de allá no es salada, es totalmente pura, ¿no? Entonces... ve ahí que estas anécdotas son muy muy bonitas, ¿no? Por te contar,
Y así hay muchas que se han vivido. Y fíjese que, y es lo más interesante, recalcar mucho que, como comenta usted, profe, que son anécdotas que no se sale del país. O sea, que a lo mejor uno dice, bueno, si yo voy a otro estado, a otro lugar, a otro lugar fuera de mi estado, siempre hay muchas anécdotas que contar, porque como comentaba usted, profe, México es muy vasto en lo que sea, hablándose de cultura, de gastronomía, de tradición, de a museos. cualquier lugar al que te vayas vas a encontrar algo nuevo y vas a tener una historia de eso. Fíjate, yo tengo una pregunta para el profe Armando. Cuando hicieron el libro, ¿tuvieron que jugar todos los juegos, profe? ¿O cómo los fueron conociendo para integrarlos al libro? Sí, fíjate que esta es una pregunta muy interesante. Obviamente muchos son para nosotros, pues ya sería muy difícil practicarlos, ¿no? Aunque tuviera 10 años más jóvenes o no, 15 años, no, ya para mí era imposible practicarlos. Simplemente a través de la observación los fuimos recopilando a través de estar viéndolos. Ajá. Veíamos cómo era la dinámica del juego y veíamos las reglas y todo eso, porque en muchos de los juegos las reglas no están escritas o no estaban escritas. Ajá. Entonces había que escribir las reglas del juego, porque si hay reglas en muchos juegos, Sí. Y también hacer una descripción muy breve, muy detallada, lo más concreta y entendible, que es muy difícil, la verdad, de cómo es el proceso del juego. Y esto, para trasladarlo a un libro, es una tarea titánica, ¿no? Es una verdadera tarea muy titánica, porque Sí. te lleva a estar discutiendo y rediscutiendo y estar de acuerdo con la redacción, y a veces no estar de acuerdo, y a veces se te dan muchas cosas en términos de redacción, y ya cuando lo vuelves a releer dices, sí, aquí no se entiende bien, o aquí está mal. Porque es O a bien veces diferente cuando- el verlo que el ya, como dice usted, escribirlo, ¿verdad? Porque sí me ha tocado a mí Sí. muchas veces hacer eso, como comenta usted, de veo el juego, bueno, ya lo entendí, ya sé cómo se juega, ya lo jugué también, ahora lo voy a tratar de escribir, pero no, es otra cosa totalmente diferente. Así es, y fíjense, para todos los que nos están viendo, que este libro es muy digerible porque entiendes muy bien lo que te trata de explicar, de las reglas, de cómo se juega, de la descripción del lugar de donde es el juego. La verdad está muy bien para todos los que nos ven y nos preguntan de este libro. Claro. Porque fíjese, y como dice usted, lo padre y lo interesante es de que como quiera hay juegos que se van modificando con el paso del tiempo, con el paso de los años. Sí. Hay unos juegos que tienen unas reglas al inicio y ahorita ya dentro de unos 5 o 6 años ya tienen otras reglas totalmente diferentes. Profe, ¿y a qué se debe eso de que cambien las reglas? ¿Es porque se van actualizando o por la necesidad que tiene cada estado, o a qué se debe? No, las reglas, por ejemplo, en la pelota purépecha, hubo noches de desvelo con todos los presidentes de asociación estatal y con toda la gente de los viejos de la tradición, de la conocedores de la pelota purépecha, para establecer unas reglas únicas. Para cuando ellos decidieron, los viejos, que muchos de ellos ya fallecieron desafortunadamente, decidieron que esto se abriera para otros jóvenes de otras comunidades indígenas y sobre todo de las comunidades de jóvenes no indígenas. Pues ellos dijeron, hay que adaptar las reglas, o hay que consensarlas para que todos puedan jugarlas, todos puedan comprenderlas, y jugar el mismo juego, ¿no? Entonces, obviamente esto conllevó a un gran trabajo para entender unas reglas de un solo juego, de la pelota purépecha. Luego salían algunas comunidades celosillas, que es otra anécdota, que cuando querían participar en un encuentro estatal de pelota purépecha, decían, es que así no se juega, en mi pueblo se juega así. No, pues ya, ¿sabes qué?
olvídate de tu pueblo, pues vete a jugar a tu pueblo, pero ya aquí en el estado se juega así. Sí. ¿Sí? Y cuando ya fueron los nacionales, obviamente todo el mundo llevaba el conocimiento del reglamento único, que ya todo el mundo lo comparte a nivel nacional para Sí. jugarlo así, en el de pelota purépecha, en ese torneo nacional, pues. Para que sea oficial y que no tenga como que ese tipo de bronca, como le llamamos acá, Sí. en el aspecto de que, como comentaba usted, es que yo en mi lugar y donde yo vivo, en mi comunidad, se juega así, o se agarra el bastón así, Sí, pero no, ya está la regla establecida y se estableció para todo el país, para todo todas las Todos los asociaciones. integrantes. Profe, ¿y el libro nada más está en español o también está el libro en alguna otra lengua indígena? ujú. Sí, nada más está. De hecho, este es el primer libro que salió, fue un libro muy bonito que ya obviamente es imposible que se vuelva a editar, porque aquí nos hizo el favor una empresa refresquera muy famosa, que no voy a decir marcas, Ujú. Ujú. que nos pidió que hiciéramos un libro de lujo. Ah, En este sentido lo hicimos. Obviamente tiene muchos defectos, unas fotografías muy muy bonitas, el diseño gráfico está precioso, una portada muy muy bonita también, la pasta, y aparte de este libro iba anexo un juego que se eligió ahí y que les gustó a los gerentes administrativos de esta empresa, Ujú. para regalarlo a todos los gerentes administrativos de Latinoamérica como un regalo de fin de año. Y fue uno de los juegos de Rarámuris o Tarahumaras, que se seleccionó para que se hiciera un gran trabajo con un tablero, con una madera fina, muy fina la madera, con un tríptico introductorio de quiénes eran los Rarámuris o los Tarahumaras y cómo se jugaba el juego, ¿no? Entonces esta edición fue muy limitada, ¿no? De ahí se acabó el libro porque no nos dieron mucho stock. En regalar a autoridades, a compañeros, a jóvenes, se acabó. Entonces necesitábamos sacar una nueva edición, ¿no? Más rústica, más simple. Y obviamente yo conocía a la gente de esta editorial y me dijeron, mira, un libro como el que nos traes de muestra, que es el de esta empresa refresquera, pues no lo podemos hacer porque es muy costoso. Entonces, mira, ¿qué te parece si hacemos un libro más práctico, más sencillo, que no sea muy caro su costo de producción, y vemos el tiraje, ¿no? Entonces yo le dije, miren, por el tiraje y por la venta del libro no se preocupen, porque nosotros tenemos ya muy claro el mercado de venta de este libro. Entonces aceptaron. Te quiero decir que sacaron 1,000 ejemplares en la primera edición, y los 1,000 ejemplares en la primera edición a los 3 meses se acabó. Sí. Se acabó. Y luego hicieron una reimpresión con otro tiraje, creo que de 1,500, creo. Sí, 1,500. Se acabó la reimpresión y creo que no sé si estén manejando la primera edición o ya la segunda edición. Ya está la segunda. Ajá. Ujú. Porque, bueno, Sí, Nosotros entonces, tenemos la primera. sí. creo que sí es la segunda, pero creo que esta edición también ya está próxima a acabarse, ¿no? Entonces tiene que hacer una tercera edición, pero ya igual hay que revisar todo el material, hay que ver cómo se introducirían nuevas ilustraciones, porque ahí no te imaginas el trabajo que se tuvo con los ilustradores. Esa editorial fue muy muy arduo, para que ellos entendieran la idea. Sí. Híjole, fue un trabajo tremendo, que entendieran el juego, que entendieran las imágenes que nosotros queríamos que se tuvieran ahí para ilustrar el libro. Fue un trabajo muy, muy difícil, ¿no? Ahora te diré a la pregunta si el juego está
Algunos juegos sí se han editado por el sector cultura, por el sector de educación en el medio indígena, sí se han publicado en la lengua propia. En el caso de Chihuahua, varios juegos sí han sido editados por educación indígena del estado de Chihuahua. Ahí sí están editados en su lengua indígena, que es el tarahumara. Entonces ahí, por ejemplo, los maestros, sobre todo los de educación básica y los maestros de educación física, les ha servido mucho como una cartilla para seguir reforzando estas actividades en las comunidades. Pues aquí es otra cosa. Lo que la Federación aportó a todo esto fue que muchos profesores de educación física en toda la República se interesaran en dar una educación física alternativa a los modelos tradicionales que se impartían en educación física. Entonces esto fue una aportación de la Federación muy grande, porque aquí se incorporaron muchos compañeros de esta área. Yo no soy profesor de educación física, yo fui profesor de otras materias, ¿no? Sin embargo, el trabajo que los profesores de educación física han impartido ha sido un trabajo muy bueno, muy bueno. Profe, que este libro... Adelante. Bueno, digo, este libro de manera personal, yo que soy maestro de educación física, ha sido para mí una biblia en cuanto a las actividades, por ejemplo, para con los niños, y me ha tocado muchas veces aquí ser uno de los impulsores en la educación física en las escuelas, de llevarlo y hacer cursos, talleres, ponencias para maestros de educación física, porque a veces muchos como maestros a veces batallamos en cuestión de, pues sí, tenemos actividades para salir al patio, para salir a la calle, para salir a las canchas, pero las actividades para estar adentro del salón, las actividades cuando está lloviendo, cuando no podemos salir, cuando está haciendo frío. Entonces, no, a mí en lo personal, profe, y le comento que sí, para mí ha sido una biblia mucho este libro y los juegos, porque sí, muchos niños se han llevado los juegos, y a mí yo siempre he sido mucho del maestro que no me gusta como que el decirle, ¿sabes qué? Mira, es este juego, es este tipo de madera. No, yo les enseño cómo es el juego, les enseño a elaborarlo y les digo, ¿saben qué? De tarea en unas 2 semanas, tráiganmelo elaborado con materiales reciclables para que no nomás tú lo trabajes, sino que lo trabajen tus papás, tus hermanos, tus tíos. Y que lo conozcan también. Y que lo conozcan. Y me ha tocado ver muchos niños, escuchar en anécdotas que me dicen, profe, es que mi papá le comentó su papá, o sea, mi abuelo, que él sí lo jugaba. Entonces sí es cierto lo que dice, no nos está diciendo mentiras, que tiene mucho tiempo estos juegos. Sí, y fíjate también, qué importante lo que dice el profe, que él no es especializado en educación física. Así es. Entonces era algo que también nosotros mencionábamos aquí, dentro de las asociaciones, de la federación, como esto tiene que ver con juegos y deportes, muchos creerán que todos somos relacionado a la de educación física o somos entrenadores, etcétera, pero no, todos tenemos diferentes profesiones, pero lo que nos une pues es este gusto por la cultura, por todos estos temas de México que están muy interesantes y que no nos gustaría que se perdiera, como usted menciona, profe. Sí, pues básicamente lo que ustedes acaban de decir es algo muy importante, ¿no? Hay que seguir luchando por este entendimiento de que este tipo de actividades ya deben de formalizarse como una parte alternativa en toda la enseñanza de la educación física, ¿no? Porque hay profesores que están trabajando con los permisos de los inspectores, con el permiso de sus directores de escuela, impartiendo este tipo de actividades, ¿no? En algunos colegios, por ejemplo, te puedo decir, en la Universidad de Puebla, en la Benemérita, pues hay profesores que saltaron las trancas y le dijeron al rector, ¿sabes qué? Danos chance de enseñar a los alumnos algunos juegos de esta naturaleza, ¿no? Porque es importante. En Chihuahua, pues igual se han tenido que saltar las trancas, ¿no? Y en el caso de Nuevo León igual, ¿no? Donde se puede, pues ahí van, ¿no? Ahí están presentes los juegos autóctonos.
Entonces esto es muy importante porque ha generado una dinámica de no solamente de proceso de enseñanza, ¿no? Ujú. De educativo muy interesante, y de darles a los jóvenes otra dimensión de la educación física, ¿no? Y sobre todo referirlos a un proceso histórico, aquí es lo principal, porque ya muchos de los profesores no solamente reproducen los juegos de manera así, ¿no? Como la parte lúdica, la parte de juego, Así sino es. también ya empiezan a tener los referentes históricos, ¿no? De dónde es el juego, quienes lo practican y lo reproducen en sus escuelas. Esto es lo más bonito que he visto. Ujú. Y fíjese, Sí, profe, que, por en ejemplo, zonas urbanas lo he visto muy, muy interesante, ¿no? y fíjese, profe, Niños, que por dentro ejemplo, de de... preescolar aquí en la Ciudad de México, los he visto vestidos con sus atuendos Ah, sí. desde bonitos, ¿no? Indígenas, sus papás, sus mamás les hacen su traje indígena y están jugando los juegos autóctonos adaptados a ellos, ¿eh? Sí, Sí. sí, sí, sí. Fíjese, le quería comentar, profe, que dentro de, por ejemplo, de aquí de Nuevo León, junto con Ceci, que ella es licenciada en psicología, conmigo que soy maestro de educación física, a mí me ha tocado en lo personal trabajar en departamentos gubernamentales, que me ha tocado trabajar con personas con discapacidad, y es como que, es que, ¿qué dinámica les podemos poner? ¿Qué esto les podemos agregar? Entonces, yo traté mucho de enfocar eso, los juegos tradicionales para los niños con discapacidad, y realmente esto apoyó mucho para ellos, por ejemplo, De hecho para... lo implementamos, o Sí, sea, hubo una fue como un implementación. piloto de ver qué tal resultaba y sí, o sea, sí tuvo buenos resultados Para niños con autismo, Ujú. con Asperger, con parálisis. con parálisis cerebral. Ujú. Entonces, sí fue algo como que yo le comentaba a Ceci, y le comento a usted, profe, sí fue algo como que estaría muy padre que México, bueno, que se hicieron una competencia de juegos de destreza mental, y que Nuevo León, de todo lo que estamos implementando para las personas con discapacidad, y fuera una persona, Sí, imagínese, en silla de ruedas con parálisis cerebral a competir pitarra, o competir chilillo. Sería como que algo muy 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 padre, pero también Sí. un parteaguas a más. Exactamente. sí, exactamente. Aquí, fíjate que, por ejemplo, a los profesores de educación física, o a los profesores de educación especial, les generó un reto, Ujú. Sí, en algunos casos, de manera individual. Al conocer y estar dentro de la Federación 1, conocer estas actividades, conocer su dinámica, conocer más allá de la dinámica del juego, sino lo que pudiera aportar el juego mismo a una comunidad o a un adolescente, a un Ajá. niño o a un adulto, ¿sí? Normales, en una salud normal, fue muy importante, ¿no? Pero a otros más les empezó a generar esta idea de que cómo este juego puede aportar a cierto sector de población que padece este tipo de parálisis cerebral o de algunos síndromes, niños autistas, etcétera. Sí se ha aplicado, en el caso de niños autistas, se aplicó mucho algunos juegos aquí en el Estado de México, en la zona de Texcoco. Un compañero estuvo trabajando ahí mucho tiempo. Hubo sus resultados muy buenos, porque él entendió esa dinámica de trabajar con niños autistas. Sí. Les gustó mucho a los niños, te lo juro. Sí. Les gustó mucho. Y como Los dice, papás estaban muy... como muy, dice usted, profe, gusto. es un reto total el trabajar así, pero es también una gratificación Sí. aún más grande. Porque al ver que pueden Sí. jugarlo, que pueden hacer todo esto, es como, qué padre. Y les está ayudando y Ujú. aportando mucho para con ellos. Profe, le queremos comentar, bueno, un saludo, Un saludo. a Leslie, que nos está viendo, A Ruth. a Ruth, al profe Requena, también de educación física, un saludo. Le mandan saludos, profe, Javier Hernández. Javiercito. Sí, le dice que qué bueno que está bien. Estuvimos pasando semanas difíciles, que nos comentaron, y nos dimos cuenta también por sus redes sociales, profe, que le dio COVID.
El COVID, sí, no sabe ni uno ni cómo ni cuándo, y eso que teníamos todas las salvedades aquí de no salir de casa, y de repente pum, nos pegó el virus, no sé cómo llegó. Pero gracias a Dios ya está Pero bien. bueno, ya afortunadamente estamos aquí. Qué bueno. Eso es lo bueno, y, Sí. y lo más interesante es de que sigue, como dicen, como un guerrero al pie de la batalla y no, nunca Al pie del rendirse. cañón. Si no se rindió antes, menos se va a rendir ahora, ¿verdad, profe? Exactamente. No, Y- claro que no. Y la Nunca, verdad, nunca me he profe, rendido. Eso es bueno. No, ni con los juegos me rendí. ya al Fue probarlo. un proceso de lucha. Te Fue diré muy- que, por ejemplo, para llegar con los tarahumaras, fue un Ujú. proceso muy largo. Ah, Sí. Al principio no me hacían caso, ¿no? Nos tiraban de a locos. Aquí Sí, de plano no nos hacían caso. Bueno, pues yo siento que tardaron como unos 12 o 15 años, yo creo, para que nos hicieran caso. Wow. bueno, Pero profe. tuvimos la prudencia y la sapiencia y la espera, sobre todo, ¿no? Ujú. De decir, ellos se van a integrar. Y así con varios grupos hemos tenido un procedimiento similar de decir, bueno, es que nuestros tiempos siempre van a ser rápidos, ¿no? Sí, De nosotros, los que vivimos en una ciudad, los que trabajábamos, porque ya no trabajo ya, en una institución pública, siempre son tiempos rápidos, ¿no? Y el tiempo de los indígenas es otro tiempo. Pues son dos dimensiones de tiempo muy Sí. diferentes, ¿no? Entonces hay que adaptarse al tiempo de ellos. bueno, profe. Y cuando Pues muchas Sí. gracias por haber aceptado la Ujú. invitación, la llamada, La entrevista a la distancia. entrevista a distancia. Fue muy importante todos los datos que nos compartió y toda esta información que usted posee. Y de mucho conocimiento, la Ujú. verdad, mucho conocimiento. Muchas Sí. gracias, profe. No, al contrario, los felicito por esta gran iniciativa y por este programa, y sobre todo que ustedes están aquí como conductores. Felicidades, y felicidades a los productores. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Ujú. Y bueno, pues no nos queda más que despedirnos de todos los que Sí. nos estuvieron viendo y nos estuvieron escuchando a través de Radio UPG, que es por Facebook Live. Gracias a la universidad que nos permite tener este programa, al Así profe es. Armando Padilla por enriquecernos y enriquecer este programa de Autóctonos NL con todo el tema de la cultura. Que aún está también la invitación, profe, para cuando se venga a dar una vuelta aquí a Monterrey, ahora tenerlo presencial. A comer la carne asada. Ya, a comer Claro que carne sí. asada. Ya vamos a empezar a salir de nuevo. Ándale. Exacto. Ah, bueno, entonces va a ser bienvenido, profe. Muchas gracias. Eso. Muchas gracias Pues a muchas todos y cada gracias. uno. Y pues nos vemos el próximo sábado a la misma hora, de Ujú. 1 a 2, en el programa de Autóctonos NL. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bye.